a nombre de la Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad FUNPROIMP Andes y la Asociación Cultural Amistad y Ciencia ACAC. Queremos darles la bienvenida a la presentación virtual del diagnóstico sociolingüístico y sociocultural realizado en unidades educativas de Ansaldo, Colomi, Santibáñez y Cercado. Voy a dar inicio dando la palabra a Violeta Costas, coordinadora de proyectos de ACAC, para que pueda hacernos las palabras de bienvenida. Quiero saludar a todas nuestras participantes, compartirles este momento, este trabajo que se ha hecho junto a FUNPROIBE, de levantar un diagnóstico, de conocer un poco la situación de estas unidades educativas en las que trabajamos, ¿no? Agradecemos de antemano a todas aquellas maestros, directores, directoras, estudiantes, quienes y padres, madres de familia que nos han apoyado para poder recoger esta información. Agradecerles mucho estar con nosotras y nosotros en este momento, acompañarnos y también compartirles este trabajo realizado. ¿Dónde hemos trabajado? En las unidades educativas San José de Calasanz, el núcleo educativo Pachapata, Luis Guzmán Araujo, Samuel Fina, Tablas Monte, Divina Providencia, Padre Luis Díez del Pozo. Como estamos trabajando en las familias, hemos visto pertinente trabajar con 3 generaciones, lo de los abuelos, padres y madres de familia y con los hijos, ¿no? Que serían los actuales estudiantes. Los datos de los abuelos y abuelas nos indican lo siguiente. Verán como el lila es el color referido al quechua, lo hemos hecho por unidades educativas. Ustedes pueden ver en San José de que hay un alto grado, que los abuelos hablan o hablaban más del 50%. En Pachapata esto subió un 75%. En el contexto de Luis Guzmán Araujo no llegaba al 40%, solamente de que hablaba en quechua. Samuel Fina un 25%. En Tablas Monte el 100% de los abuelos hablaban el quechua. Y Madre de la Divina Providencia un porcentaje de 4%, y solamente gente que hable quechua no se evidenció, o no, al menos no se encontraron en el contexto del Padre Luis Díez del Pozo. Pero ya viendo el color amarillo, que es el castellano, los abuelos en San José solamente le presentó un 3.5%. Abuelos monohablantes del castellano en Pachapata no se encontraron. En Luis Guzmán una 10ª parte. En Samuel Fina no se encontraron, tampoco en Tablas Monte ni el Padre Luis Díez del Pozo. Pero en la unidad, en el contexto del Madre de la Divina Providencia, en un 18%. Ahora pasando a lo que es un bilingüe. Como les decía, tanto castellano y quechua. En San José de Calasanz, en el contexto, un 29%. En Pachapata, una cuarta parte, con 24.5%. La cifra subió en Luis Guzmán. En Samuel Fina, un 75%. Y con porcentajes elevados en el contexto de Madre de la Divina Providencia, 64.5%, y un 100% en Padre Luis Díez del Pozo, ¿no? Que si bien no salía tanto lo que solamente quechua, solamente castellano, sino que se ve que salió bilingüe. Ya yendo a la generación de los padres y madres de familia, podemos ver lo siguiente. En lo que es el quechua, un 12% en el contexto San José de Calasanz. En Luis Guzmán, un 20%, en Samuel Fina un 19%, en Tablas Monte un 100%, en sí una totalidad, y no se presentó monolingüismo en quechua en los contextos Madre de la Divina Providencia ni Padre Luis Díez del Pozo. Yéndonos al color amarillo, que es el castellano, solamente vemos de que hay padres monohablantes que solamente hablan el castellano en Madre de la Divina Providencia y el Padre Luis Díez del Pozo. En los demás contextos no se presentan, porque si nos vamos al color verde, que es el bilingüe quechua-castellano, podemos ver de que hay presencia tanto en San José de Calasanz, el 88%, en Pachapata el 100%, el 80% en el contexto Luis Guzmán, 81% en Samuel Fina, y en los contextos un poco más periurbanos, en Madre de la Divina Providencia con un 53% y un 60% en Padre Luis Díez del Pozo. Ahora,
a la generación de hijos e hijas que llegan a ser los actuales estudiantes de las unidades educativas. Entonces, acá tenemos los siguientes datos. Centrándonos en el quechua, que es el color lila, solamente tenemos estudiantes que hablen netamente el quechua en un 25%, es decir, la cuarta parte en el contexto de Tablas Monte. En las otras unidades educativas, yéndonos al color amarillo del castellano, podemos ver un 7% en San José de Calasanz, en Luis Guzmán 55%, en Samuel Fina un 62%, que sigue por la mitad. En Tablas Monte no se presentan niños monolingües castellano hablantes, y hay una cifra elevada en el contexto de Madre de la Divina Providencia, Padre Luis Díaz del Pozo. En el primero con un 86% y con 69% en el otro. Acá, yendo a los bilingües quechuas castellanos, podemos ver ya porcentajes elevados en San José de Calasanz, Pachapata, Luis Guzmán, Samuel Fina, Tablas Monte, bilingües en el contexto Madre de la Divina Providencia, con un 14%, y en Padre Luis Díaz del Pozo, un 23%. Algo interesante que hemos podido encontrar son niños trilingües que hablan quechua, castellano y aymara, en un 8% en el contexto de Padre Luis Díaz del Pozo. Otro punto muy interesante que hemos podido percibir es de que el uso de la lengua quechua en medios de comunicación. En la radio, muchos nos han dicho de que escuchan programas, ya sean en quechua, obviamente, de la ciudad, inclusive de otros lugares, del Chapare. Entonces, hay una presencia del quechua. Obviamente no en todas las emisoras. Hay emisoras específicas donde se producen y se difunden estos contenidos. Pero algo también que hemos notado es de que no necesariamente estos contenidos se producen en los espacios o los contextos más cercanos de las unidades educativas. La programación en TV aún es muy limitada, puesto de que han mencionado de que sí ven noticieros en quechua, pero estos son los que salen muy temprano, ¿no? Y redes sociales, refiriéndonos al Facebook, al WhatsApp, a las mismas páginas web, todavía no hay una presencia visible del quechua. Los resultados de sociolingüísticos en el ámbito más educativo. Acá los principales puntos que hemos podido encontrar son los siguientes. Dentro de las aulas, como afuera, se muestra que en San José de Calasanz, en el núcleo educativo Pachapata, Tablas Monte, el estudiantado elige el quechua para comunicarse entre ellos, entre los estudiantes, ¿no? Es un uso preferencial que hemos podido evidenciar, a pesar de que saben el castellano. En la unidad educativa Luis Guzmán Araujo, la población estudiantil se comunica en quechua y en castellano de forma equivalente. Van alternando en lo que es su comunicación. En el contexto de Samuel Fina, Madre de la Divina Providencia y Padre Luis Díaz del Pozo, los jóvenes, niños y niñas se comunican preferentemente en castellano, ¿no? Eso también en correspondencia a los datos que ya hemos ido mostrando anteriormente. Otro punto es de que no todos los profesores hablan el quechua. Sin embargo, hay un interés en hacerlo. Hemos podido constatar que hay profesores que ya se están formando, están asistiendo a cursos para poder responder dentro de su trabajo a los padres de familia en quechua, por ejemplo, ¿no? Otro punto es de que se enseña en la lengua quechua hasta cierto punto. Esto particularmente en los contextos más rurales, donde los niños vienen quechua hablante a la escuela, entonces los profesores van enseñando sus contenidos en quechua, pero luego pues, paulatinamente se va dando espacio a lo que es el castellano. Ya en espacios o en nivel secundario, la lengua va tomando un carácter más de materia. Les voy a presentar la tercera sección, que serían aproximaciones socioculturales en las comunidades educativas. Esta parte tiene se divide en dos, que sería una, la autopertenencia de las y los actores de las comunidades educativas, y la cultura en el currículo regionalizado y en el proyecto sociocomunitario productivo. Nos referimos a autopertenencia, a la autoidentificación étnica. En el caso de los padres y madres de familia encuestados, hemos visto que la mayoría se identifican como quechuas.
Esto lo explican por diferentes motivos, ya sea por el lugar de origen, ya sea por el idioma, por la vestimenta, por las costumbres, por diversas razones, ¿no? Pero lo que sí hemos podido encontrar es que existe una correlación importante entre la proporción de gente que se autoidentifica como quechua y la proporción de gente que habla el idioma quechua. Así, por ejemplo, en esta tablita podemos ver que en el caso de San José de Calasanz, el 95% de la población se autoidentifica como quechua, y el 88% habla el idioma quechua. En el caso de Pachapata, 100% se identificaban como quechua y el 100% también hablaban el quechua. En Luis Guzmán Araujo, el 100% se autoidentificaba quechua y el 80% hablaba el idioma. En Samuel Fina, el 99% se autoidentifica como quechua y el 100% habla el idioma quechua. En Tablas Monte, el 100% se autoidentifica como quechua y el 100% habla el idioma quechua. En Divina Providencia, el 59% se identifica como quechua y el 65% habla el idioma quechua. Finalmente, en Padre Luis Díaz del Pozo, el 80% se autoidentifica quechua y el 90% habla el idioma quechua. Esto también, en sí podemos ver que la mayoría de los participantes se identifican étnicamente como quechuas, incluso en las zonas urbanas, porque como podemos ver en Divina Providencia y Padre Luis Díaz del Pozo, que serían las unidades educativas del cercado, más del 50% de los participantes se autoidentifica como quechua. En este punto también tenemos que señalar dos fenómenos importantes. Uno sería la migración de las comunidades hacia los pueblos capitales, como Ansaldo y Santibáñez, resulta favorable para el mantenimiento de la lengua quechua y también de las fiestas y de las costumbres, haciendo cierto contrapeso con el fenómeno de la migración que se da de las comunidades hacia ciudades capitales y hacia otros países, ¿no? Que en definitiva lo que ocurre es que más bien deja de utilizarse la lengua quechua y también las costumbres se dejan de lado, ¿no? Un fenómeno también importante que hemos podido ver es que durante la cuarentena los migrantes han retornado a las comunidades y a las comunidades, y a los pueblos capitales, ¿no? Entonces ahí seguramente vamos a ver alguna incidencia en el mantenimiento de la lengua y de la cultura. Otro fenómeno importante también que hemos visto es la discriminación. En las 7 unidades educativas, los entrevistados han señalado que han sufrido actos de discriminación o han presenciado actos de discriminación por motivos étnicos, es decir, ya sea por la lengua, por el uso de la lengua quechua o por su apariencia. En algunos casos esto los ha desmoralizado, ¿no? Para continuar utilizando la lengua quechua, pero en algunos casos más bien esto les ha fortalecido en su identidad para seguir manteniéndola. En cuanto a la cultura, en el currículo regionalizado y el proyecto sociocomunitario productivo, es importante mencionar que tanto el currículo regionalizado como el proyecto sociocomunitario son importantes para la implementación de la educación intracultural, intercultural y plurilingüe. En ese sentido, lo que hemos encontrado es que en las 7 unidades educativas se ha dado cumplimiento al currículo regionalizado a través de temáticas como las costumbres, las fiestas, el cuidado de la madre tierra, las comidas típicas, los instrumentos musicales. Así, por ejemplo, un profesor de San José de Calasanz nos señala que el currículo regionalizado no solamente es para lengua, sino para ver la realidad, la cultura. Dice él, a lo que he visto, el currículo regionalizado más que todo aplican para respetar las costumbres, las fiestas, y a partir de las fiestas trabajan. Otro sería la madre tierra, dice. Todo lo que manejan, el cuidado de la madre tierra. Entonces, ahí nos va mencionando qué temáticas van incluyendo como parte del currículo regionalizado. Ahora, en cuanto al proyecto sociocomunitario productivo, hemos visto que en las 7 unidades educativas se han ido desarrollando diferentes temas relativas al contexto, ¿no? Que han seleccionado de acuerdo al contexto. Y en la gestión 2019 hemos visto que en San José de Calasanz han desarrollado el tema de los huertos escolares, lo mismo en Pachapata. En Luis Guzmán Araujo se ha desarrollado el tema del cuidado de la madre tierra. En Samuel Fina se ha desarrollado la cultura de Colomi.
en Tablas Monte, también los huertos escolares, y finalmente en Divina Providencia y Padre Luis Díez del Pozo se ha desarrollado el tema del buen trato. Cada una de estas temáticas han tenido un impacto positivo en los estudiantes, en los padres de familia. Ahora, con base a los resultados del diagnóstico y las sugerencias que hemos ido recogiendo por parte de los estudiantes, los padres de familia y los profesores, se ha desarrollado esta propuesta, que es un plan estratégico para el fortalecimiento cultural y lingüístico en las comunidades educativas. El objetivo general sería contribuir al fortalecimiento de la cultura y lengua quechua en las unidades educativas involucradas en el diagnóstico. Y los objetivos específicos sería: 1, establecer acciones desde la escuela para el fortalecimiento y revitalización de la cultura y lengua quechua. 2, establecer acciones desde la familia para el fortalecimiento y revitalización de la cultura y lengua quechua. Y 3, establecer acciones desde la comunidad u OTB para el fortalecimiento y revitalización de la cultura y lengua quechua. Ahora, en el ámbito escolar se proponen las siguientes actividades. Conformar un equipo para el fortalecimiento y revitalización de la cultura y la lengua, incluir actividades de fortalecimiento y revitalización cultural y lingüística en el plan de trabajo anual, realizar un PCP orientados a fortalecer y revitalizar la cultura y lengua quechua, promover actividades de recuperación de la lengua y cultura quechua en los estudiantes a través de entrevistas a abuelos y abuelas, realizar talleres, encuentros entre estudiantes y padres de familia para fortalecer el uso del quechua, textuar la escuela y las aulas con el idioma quechua y realizar murales que promuevan el orgullo indígena, realizar actividades escolares que promuevan el uso del idioma quechua a través de literatura, música, teatro, realizar materiales escritos con relatos históricos del contexto de la unidad educativa, crear materiales audiovisuales en lengua quechua de manera participativa para que puedan ser subidos en plataformas virtuales como YouTube, Facebook u otras. Esto porque veíamos que hay un vacío, ¿no?, en el tema de las aplicaciones o de estas redes sociales que no imparten contenidos en quechua, ¿no? También crear materiales auditivos en lengua quechua en 2 formatos, dirigido a la enseñanza y que permita escuchar la lengua. Esto también se podría coordinar con las radios locales y también organizar cursos de capacitación al personal docente en elaboración y producción de textos en quechua, didáctica en la enseñanza en lengua indígena como lengua 1 y lengua 2. Aquí es importante señalar también la predisposición, ¿no?, de los profesores para aprender, para formarse en la lengua quechua. En el ámbito familiar se propone organizar jornadas de sensibilización de la lengua indígena con temas como importancia y beneficios de hablar en 2 lenguas, transmisión intergeneracional de la lengua, las raíces culturales de las familias, vida y muerte de las lenguas, organizar a los padres de familia para su participación activa dentro de las actividades escolares relacionadas con lo cultural y la lengua. Y en el ámbito comunal, realización de convenios entre las organizaciones comunales, las radios locales, para producir programas radiales elaborados en quechua. También la elaboración de programas radiales dirigidos a la enseñanza de lengua quechua, organizar para escribir los nombres de los lugares más importantes de su comunidad en lengua quechua, realizar alianzas estratégicas para el apoyo de la textualización en lengua quechua de la comunidad, y la realización de murales que promuevan el orgullo étnico, y finalmente la elaboración y entrega de letreros con los diferentes nombres de los lugares en lengua quechua de todas las comunidades, OTBs y murales realizados. Esto sería, en resumen, la propuesta, ¿no? Entonces, no kunampi, quechuapi, parlariza, tukuy imatachus, Carlos, Callapa, Antonieta, no ganchisma willariwanchik, Carlos Callapa nirwanchis, hatun tatakuna, mamakuna, paiguna, astawan quechua simita apaigachak kanku, y chantapis rikikullantaj tumpitata castellanowan, quechuan cusca, y mana castellano sapallanchu ashkakan, no ganchis chaypi rikurinchis astawan quechua patapi karisharqa, y chaymantapis tatakuna, mamakuna, casi kikin karisharqanku, y quechuapis castellanopis casi kikin. Chaymantaqa wawakunapi chaypis rikurichiwanchis
Uli ashka wawakuna y yachakuqkuna tiyan chay iskay galluta iskay simita apaygachanku quechuatawan castellanutawan chaypi noqayki t'ukuriyku rikurinchik tukuy tatakuna tukuy kaypi Carlitos ahina rikuchiwanchis tal vez ichapis qhipaman ñawpaqman pacha castellano simi atipanman quechuata y chaypi rikurinchik imaqtinchus castellano astawan wiñashan quechuata chaypi qhipakushan y chayta t'ukurinanchik tiyan noqanchispis imaynatachus noqa tatakuna yachachiqkuna kamachiqkuna tukuy kanchis kallpacharinapaq tumpatawan y chaymantapis niriwanchik Carlitos niwanchik imaynatachus noqanchis yachachishanchis wawasinchista wasipi chaypi transmisión niwanchik chaypiqa rikurinchik wakin ari yachachishanku pero astawan kunamanga chinkapushan y hatun tatakuna mamakuna yachanku ya wawasqa ya hasta manaña yachankuchu manaña quechuapichu parlanchis astawan castellano simipi parlaninchis chayqa kashan tal vez astawan qaylla kashanchis kay Cochabamba llaqtapi chay y piskunachus tumpa qaritupi kashanku chayqa nanishanchis Pachapata, Tablasmonte y San José de Calasanz payguna Ansar de llaqtapi, Colombia llaqtapi kashanku entonces payguna ari wawas astawan quechuta yachishanku pero kaypi qayllamunchis chayqa astawan castellano simi chaypi atipashan y tukuy wawas manaña quechuapi parlarimunankuchu y qhipakushan hina abuelospi tatakuna mamakuna chayllapi qhipakushan y chayta rikurichuanchis chaypi t'ukurinapaq y así astawan yachachinapaq chayna chanta nirwanchis maypichu chay gallukuna parlakun astawan y chaypi nirwarqanchis Carlitos radiospi ari kan qharu llaqtaspi pero tiyan y chaypiqa astawan quechua nirwanchis pero mana intirupichu y tumpitaqllata hina quechuaspi parlawanchis tal vez propagandas ninchis chaykunallapi chaymantaqa televisionesqapipis na ma tukuy phanichu y lisutiaystumanta chaypiqa hina rishanku chaypi wawas sigi puñushanku y tal vez tatakuna ari rikurinchis imatachus chaypi willaykuna escarishan chaykamalla y chaymantaqa manaña chay quechua simipi kanchu y ni ima kay redes sociales pips ahina tumpitaqllataña hina quechuakunan tal vez kay COVID nisqapi chaykunapaq tukuy imaymana willaykuna tiyan chaypi ari tumpitawan y astawan quechuapi ruwarinku chaymantapis na nirwanchis y Antonieta chaypi nirwanchis imaynatachus chay autopertenencia chay ninku y noqa kani quechua nispa noqayta tapuriku qan imayna qan kani ninkiman aymara guarani wakin ninku noqa castellano kani niwayku wakinqa ari noqa quechua kani hina nispa niwayku chaypi rikurichuanchis Antonieta casi intero hina yachay wasipi hina chay llaqtakunapi ari paykuna ninku noqa quechua kani imaraykuchus noqa quechua parlani o manchayqa ari wasipi quechua parlanku o abuelo y quechua entonces noqa quechua kani hina nispa nirwanchis chaypi hina chayta rikurinchis chaymantataq kay yachay wasipi llank'akunchik imaynata llank'akun quechuapi wakinqa chay PCP niwanchis chay currículum regionalizado chaypi chayqa ari yachaqchiqkuna niwayku y ari kayta ruwayku kay mikhunasmanta noqayku ahina ferias ruwariyku manchaypis noqayku parlayku wawakuna ahina chayta rikurichiwayku imaynatachus chay ayllupi tiyakun chaykunasta qhawariyku entonces chay yachay wasipi quechua simi apaygachakun mana ancha sinch'itachu tukuy ladopi pero apaygachakun chantapis ahina noqa uqta yuyarirqani Tablasmonte yachakuqwan ahina parlarqayku ari noqayku tukuy imata quechuapis ruwayku chaypi tukuy parlayku quechuata nispa nirwayku chaymanta wakin kay Padre Luis Díaz del Pozo nirwayku ari noqayku ahina tatakunawan ahina na riku waq lugares chay parlallaykuta quechuapi nispa entonces chayqa ari apaygachakun que quechua simi sinch'i kananpaq yachay wasipi ruwakun imaymanasta ichapis astawan kallpachana kashan chaymantaqa nirwanchis tukuy yachachiqkuna ma ancha quechua parlay atinkuchu chay pero wakinqa yachanku aunque mana tukuychu entonces chaytawan tumpitata astawan kallpacharina kashan chaymantaqa
nani riwanchis tukunapaq Antonieta chay propuesta nisqa chaytapis nani riwanchis imaykunatachu noqanchis ruwananchis kashan y mana tata mamallachu ruwana kashan paykunaqa wasinkupi wawasta parlananku tiyan quechuapi chaymantaqa yachachiqkunapis chay yachay wasipi y tukimasta chayta ruwananchis tiyan niwanchis yachay wasipi chaymantaqa wasipi ayllunchikpi ima tukuy ahina kamachiqkunapis chaypi tukuy ruwananchik tiyan tukuy imata astawan quechua-simi kallpachanapaq, sinch'ikananpaq, mana chinkananpaq, chayta kashan chay noqa niman, tukuy ima ahina parlariwasqanchis Carlos Callapa, Antonieta ima. Pachi niychis ala sonqomanta kaypi noqapis kusikuni kay quechuapi parlarisqaymanta. Pachi, Antonieta, Maciel. Bueno, yo quiero empezar felicitando, ¿no?, a la Asociación Amistad y Ciencia y también que de la mano de la Fundación Proibandes han realizado este trabajo tan importante del diagnóstico sociolingüístico en unidades educativas, que en el marco pues del convenio que venimos implementando con Amistad y Ciencia ya hace 2 años, es pues un aporte importante, ¿no?, sobre todo para la región quechua y en especial para Cochabamba. Yo creo que es un documento bastante completo, bastante riguroso, que nos brinda información desagregada por unidad educativa, que creo que es un aspecto fundamental, ya que como hemos visto los contextos son diferentes, por tanto también las estrategias de mejora, de fortalecimiento de la lengua y también van a ser diferentes, ¿no?, focalizando en los diferentes factores que se hayan identificado en el diagnóstico. Entonces pienso que mostrar información por unidad educativa pues va a contribuir a cada una de las escuelas, de las unidades educativas a asumir acciones mucho más concretas, mucho más eficaces para fortalecer el uso de la lengua, ¿no? El tema de la revalorización de nuestra cultura, de nuestro idioma en especial, es un reto muy, muy grande, porque necesidad de recuperar y fortalecer el uso de este idioma, ¿no? Primero que lo que tenemos que trabajar con nuestros chicos es el que ellos sientan la importancia, sientan la necesidad también de que el quechua es parte de ellos, es parte de lo que son, de sus raíces, de que no sientan vergüenza de alguna manera por expresarse en quechua o hablar en quechua. Muchos de nuestros estudiantes tenían vergüenza, nuestros padres de familia tenían vergüenza de hablar quechua, ¿no?, porque ya empezaba el tema de la discriminación y demás. Pero creo que el punto de partida en secundaria especialmente tendría que ser ese, el que nuestros chicos realmente no sientan vergüenza de dónde vienen. Y con lo que se ha podido mostrar en este documento, creo que podemos tomar también algunas estrategias o apropiarnos de algunas sugerencias que se dan acá para mejorar este proceso, ¿no? Antes, agradecer a todos por la participación, a todas las escuelas que han participado, a FUNPROIB y también a CAC por socializar, ¿no?, este aporte tan importante para todos nosotros, y también a las personas que han pasado por Facebook y se han interesado en la temática. Eso dice mucho también, ¿no?, de las búsquedas y las mejoras que están haciendo maestros y gente relacionada con el fortalecimiento y la revitalización